Hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Federico Vélez Mejía, hablándoles desde El Retiro en Antioquia. Y hoy los invito a viajar conmigo al corazón de una de las épocas más turbulentas y fascinantes de la historia de América Latina, la Revolución Mexicana. Pero antes de comenzar, quiero ofrecerles una disculpa muy sincera. En mi episodio anterior sobre los dictadores latinoamericanos del siglo XX, un espacio de silencio de unos 15-16 segundos justo antes de hablar de Fidel Castro. En ese tramo iba una introducción musical especial dedicada al tema, pero fue censurada, seguramente por derechos de autor. Al final se eliminó automáticamente, un error técnico, pero sobre todo un aprendizaje más en este mundo del podcast. Gracias por su comprensión y les prometo que no volverá a ocurrir. Ahora sí, prepárense para una historia que mezcla ideales, traiciones, héroes, villanos, trenes blindados, bigotes legendarios y el eco de una lucha que cambió no solo a México, sino a toda América Latina. Esta es la historia de la Revolución Mexicana, contada desde sus raíces más profundas hasta su violento y complejo desenlace. Viajemos entonces en el tiempo a Ciudad de México, exactamente septiembre de 1910. La capital está de fiesta, los balcones se llenan de banderas, las calles de faroles, hay desfiles, bailes, medallas, discursos y en todo el centro de todo, y el centro de todo, un hombre que lo ha controlado casi todo por más de 3 décadas. Se llama Don Porfirio Díaz, un oaxaqueño mestizo militar de carrera, el héroe de la resistencia contra los franceses en los años 1860, el general que una vez gritó sufragio efectivo, no reelección, pero que después se reeligió tantas veces que ya nadie se sorprendía. La verdad es que Díaz fue un arquitecto de un México moderno, ferrocarriles, bancos, telégrafo, inversión extranjera, un país que se veía elegante desde afuera. Pero esa elegancia tenía un precio: represión, despojos, privilegios, censura. Resulta que don Porfirio llevaba un total de 31 años en el poder y no tenía intenciones de entregarlo. Porfirio Díaz y su gobierno había permitido que, por ejemplo, en Morelos, que los pueblos eran despojados de sus tierras por los hacendados, o en Cananea, Sonora, los mineros mexicanos cobraban una fracción de lo que ganaban los estadounidenses, o en Río Blanco, Veracruz, los obreros textiles eran reprimidos a balazos por hacer huelga. Mientras todo eso ocurría, los campesinos e indígenas empezaban a organizarse en las tierras del sur, los mineros del norte ya no soportaban más abusos y los obreros en las ciudades que empezaban a alzar la voz. La Revolución Mexicana no comenzó con una gran explosión, comenzó con un rumor que se fue regando de pueblo en pueblo por las haciendas y en los barrios donde la modernidad no llegaba. Entre todos aquellos que vieron esa grieta y trataron de hacer algo antes de que se volviera abismosa, estaba un personaje casi excéntrico, un empresario coahuilense que creía en la democracia como quien cree en los espíritus, literalmente. Se llamaba Francisco Ignacio Madero, nada más y nada menos que el hombre que encendió la mecha de la Revolución Mexicana. Recordemos que estamos en 1910 y que México vive bajo el puño de hierro de don Porfirio Díaz, un hombre que ya lleva más de 3 décadas en el poder. Aunque se había dicho que no se iba a reelegir, pues sorpresa, cambió de opinión como hacen muchos cuando se encariñan con el trono. Tengamos mucho cuidado que
que la historia se repite cuando uno menos lo espera y donde uno menos lo espera. Volvamos a Francisco Madero, un ricachón del norte, culto, idealista y con un lema poderoso que casualmente fue el mismo que utilizó Porfirio Díaz para su primer período en el poder. ¿No se les hace familiar esta manera de obrar de los políticos? Su lema fue sufragio efectivo, no reelección. Se lanza a la presidencia con un mensaje fresco, democrático y peligroso para el régimen. Díaz Porfirio Díaz, al ver que Madero empezaba a ganarse al pueblo, hace lo que haría cualquier dictador nervioso, lo manda a arrestar. En pleno fervor electoral, lo encarcela en San Luis Potosí, acusándolo de cualquier cosa. El verdadero delito, pues, era atreverse a soñar con elecciones libres. Pero Madero no se rinde. Desde la cárcel escribe, conspira y espera. Luego, por presión política o por estrategia, lo pasan de la cárcel a arresto domiciliario. Y aquí viene la parte buena y caliente. Con la ayuda de amigos leales y unos cuantos billetes bien colocados, Madero soborna a los guardias, se disfraza y logra escapar en la noche como un fantasma. Imagínense en la escena un candidato presidencial huyendo por los callejones con la policía porfirista pisándole los talones. Cruza entonces la frontera y llega a San Antonio, Texas, donde redacta en secreto un documento que cambiará la historia, el famoso Plan de San Luis. Aquí quiero explicarles qué eran los planes, porque se firmaron muchos de estos documentos. Y vamos a oír varias veces que el plan de San Luis, que el plan de Ayala, el plan de Guadalupe y muchos otros. Entonces, un plan era un documento político y militar mediante el cual líderes revolucionarios desconocían a gobiernos existentes y proclamaban nuevas causas o principios y también llamaban a la lucha armada. Los planes eran una especie de manifiestos que guiaban a los grupos insurgentes y trataban de legitimar sus acciones. Entonces, volvamos a Madero. Madero crea el famoso, como habíamos dicho, Plan de San Luis, fechado estratégicamente para el 5 de octubre de 1910, en el que declaraba ilegítimo al gobierno de Porfirio Díaz y convoca a los mexicanos a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910. Y así con un plan, una fuga cinematográfica y un sueño de libertad, Madero lanza el primer grito de lo que sería la Revolución Mexicana. Madero se puede decir que fue uno de los que prendió la mecha, pero no se puede dejar atrás a otros personajes que antes de Madero ya venían haciendo bulla en contra de Porfirio Díaz. Hablo específicamente de Ricardo Flores Magón. No era general, ni caudillo, ni cacique, no tenía ejércitos, ni buscaba presidencias. Lo que él empuñaba no era un fusil, sino la palabra, su arma letal, un periódico llamado Regeneración. Desde sus páginas, con tintas como dinamita, denunciaba el régimen de Porfirio Díaz a los hacendados explotadores, a los patrones que exprimían el obrero y al gobierno que los protegía. Era el final del siglo XIX y mientras muchos en México callaban por miedo o por conveniencia, Flores Magón gritaba desde las calles de la ciudad y luego desde el destierro. Fue perseguido, golpeado, encarcelado y aún así no se cayó. Sus ideas eran radicales, visionarias, incendiarias. No hablaba de elecciones libres ni de reformas suaves. No, lo suyo era más profundo. Quería abolir el Estado, la propiedad privada, la explotación. Soñaba con un México de comunidades libres donde nadie mandara y nadie. Inspirado por el anarquismo europeo, fundó el Partido Liberal Mexicano, pero de liberal tenía más bien poco.
Era una fuerza revolucionaria de verdad, que organizó levantamientos armados en varias regiones, incluyendo un intento de tomar Baja California. No buscaba gobernar, quería liberar. Mientras Madero soñaba con democracia y sufragio, Magón soñaba con una revolución sin compromisos, y aunque sus ideas influenciaron a muchos como a Emiliano Zapata, su radicalismo asustaba tanto a la derecha como a la izquierda moderada. Por eso lo marginaron, lo persiguieron y condenaron al olvido. Pasó sus últimos años encerrado en una prisión de Estados Unidos, acusado de conspirar desde el exilio. Allí murió en 1922. Entonces, hacia 1910, México era un país con muchos dolores y muchas voces queriendo curarlos. Francisco Madero quería el cambio político. Ricardo Flores Magón pedía revolución social y cientos de miles de campesinos, obreros, mujeres jóvenes aún no decían nada, pero ya escuchaban y observaban. Muchos de ellos pronto harían historia y lo que vendrá después nadie se imagina, nadie se lo imagina del todo. La Ciudad de México a principios del siglo XX era ya una capital vibrante, orgullosa de sí misma. Tenía tranvías eléctricos, cafés de moda en la Alameda, bulevares amplios como el Paseo de la Reforma, inspirado en los Campos Elíseos de París, y una élite que se vestía a la europea y hablaba de política en francés. Pero si uno se salía del centro de Ciudad de México, lo que encontraba era vecindades hacinadas, niños descalzos, mujeres cargando cántaros y hombres sin tierra que habían venido del campo en busca de algo que la ciudad no les ofrecía. Era una ciudad con dos caras, y en medio de todo eso había una figura que parecía controlarlo todo y parecía eterna: Porfirio Díaz. Díaz no era un monstruo, era un hombre convencido de que el orden debía imponerse desde arriba. Creía que el pueblo no estaba listo para gobernarse solo, que lo mejor era darle trabajo, darle estabilidad y pedirle obediencia. Pero hacia 1910 ya no era el mismo. Tenía 80 años, estaba sordo, había perdido a sus aliados históricos. El régimen que había construido con mano firme ya no respondía con la misma eficacia. Y cuando quiso controlar la sucesión presidencial, una vez más, lo hizo con torpeza porque había una pelea entre sus posibles herederos. Por un lado, José Limantur, el tecnócrata educado en Europa, representante de los científicos. Los científicos no eran físicos ni biólogos, ni pasaban sus días en laboratorios con tubos de ensayo. Era un grupo de políticos, economistas, abogados y burócratas al servicio del régimen porfirista que se hacían llamar los científicos. Por otro, el general Bernardo Reyes, popular entre militares y clases medias, pero cada vez más alejado del círculo presidencial. Díaz trató de jugar con ambos y perdió el control. En medio del caos apareció un tercero en discordia, Francisco I. Madero, el espiritista de Coahuila que nadie inicialmente tomaba en serio. En resumen, hasta aquí. Tenemos que Porfirio Díaz era el presidente de México que llevaba más de 3 décadas en el poder, que lo había modernizado, pero que había dejado de un lado lo social y había incurrido en abusos. Por todo esto, un grupo de gente se empezó a rebotar y surge la figura de Francisco Madero, que lanza un plan que se llamó el Plan de San Luis, donde básicamente lo que se quería era quitarle el poder a Díaz. Entonces ese Plan de San Luis de Madero se señalaba el 20 de noviembre de 1910 como el día en que los mexicanos tomarían las armas para quitarle el poder a Díaz. Se fue llegando el tal anhelado 20 de noviembre y ¿saben qué pasó? No pasó absolutamente nada.
No hay disparos en la capital, no hay multitudes en las calles, no hay marchas campesinas ni estaciones de tren tomadas. La Ciudad de México sigue con su rutina y Díaz duerme tranquilo. Pero entonces esto fue un fracaso. Para nada. Aunque ese día pasó sin grandes sobresaltos, sin batallas ni multitudes en las calles, la chispa ya estaba encendida bajo la superficie y el fuego no tardaría en expandirse. En los días y semanas siguientes, el país comenzó a despertar, primero tímidamente, luego con más fuerza. En Puebla, 2 días antes del llamado oficial, una familia de valientes había decidido no esperar más. Los hermanos Cerdán, liderados por Aquiles Cerdán, resistieron con armas en mano el ataque del gobierno porfirista desde su propia casa. Murieron luchando y se convirtieron en los primeros mártires de la Revolución Mexicana. Más al norte, en los polvorientos caminos de Chihuahua y Coahuila, comenzaron a surgir levantamientos armados. Allí los primeros que respondieron al llamado de Madero no fueron burócratas ni intelectuales, fueron jinetes, campesinos, pequeños comerciantes, rancheros pobres. Y entre ellos dos nombres brillan desde el inicio: Pascual Orozco y Doroteo Arango, conocido mejor o mejor conocido como Francisco Pancho Villa. Pascual Orozco era hijo de comerciantes, de carácter seco, directo, buen jinete y líder natural. Fue uno de los primeros en alzarse en armas, tomando con un puñado de hombres la ciudad de Guerrero en Chihuahua. Y luego estaba Villa, nacido en San Juan del Río, Durango, prófugo desde joven, acusado de matar a un hacendado que abusó de su hermana. Bandido para unos, justiciero para otros, carismático, autodidacta, feroz en la batalla. Había aprendido a leer en la cárcel y a disparar mucho antes de eso. Juntos, Orozco y Villa comenzaron a ganar pequeñas batallas, tomaban pueblos, desarmaban rurales, liberaban presos y, lo más importante, hacían correr la voz. Resumiendo hasta aquí, Pascual Orozco y Pancho Villa fueron los líderes en el norte. Dejemos hasta ahí. Mientras tanto, muy lejos del desierto norteño, otro foco de rebelión comenzaba a crecer. En Morelos, al sur de la capital, entre cañaverales y montañas, los pueblos indígenas empezaban a levantarse también. No por Madero, sino por algo más antiguo, más visceral: la tierra. Y ahí surge uno de los personajes más poderosos y subestimados, creo yo, de toda la revolución: Emiliano Zapata. Zapata nació en Ananecuilco, un pequeño pueblo en el corazón de Morelos. Era campesino, buen jinete, hablaba náhuatl con los ancianos del pueblo y español con los abogados de Cuautla. Desde joven defendió las tierras comunales que los hacendados les querían arrebatar. Fue elegido representante de una comunidad a los 30 años. Cuando se dio cuenta que los tribunales no servían, entendió que la única salida era tomar las armas. Para él, la revolución no era un tema de urnas, sino de surcos en la tierra. Así, de norte a sur, México comenzaba a arder. Una revolución que empezó como un reclamo político se transformaba en un movimiento popular con múltiples cabezas, múltiples causas y muchísimas balas por disparar. En el norte, como vimos, Villa y Orozco cabalgaban con fusiles y sombreros anchos. En el sur, Zapata organizaba a los pueblos machete en mano con un objetivo claro: tierra y libertad. ¿Y qué estaba pasando con el presidente mientras todo el ambiente se calentaba?
Después de más de 3 décadas en el poder, el hombre que había gobernado México con mano firme y mirada de acero, Porfirio Díaz, llegó a su hora final como presidente. Era el mes de mayo de 1911. El país ya no era el mismo. Las rebeliones se multiplicaban, los ejércitos revolucionarios crecían como tormenta en el horizonte y el régimen porfirista comenzaba a desmoronarse como un edificio viejo con grietas profundas. Francisco Madero, aquel joven idealista al que Díaz había encarcelado y subestimado, ahora él sí era el símbolo de un país que exigía cambio. Las presiones eran ya imposibles de contener. Incluso los aliados de Díaz empezaban a soltarle la mano. El 21 de mayo en Ciudad Juárez se firmaron los tratados de Ciudad Juárez, un acuerdo entre los porfiristas y los maderistas que exigía lo impensable, la renuncia del viejo dictador. Así, el 25 de mayo de 1911, el Palacio Nacional de la Ciudad de México, Porfirio Díaz firmó su renuncia como presidente. El documento comenzaba con palabras sobrias, pero pesadas en la historia. Mexicanos, en este momento de doloroso trance, hago un último sacrificio por la paz y el bienestar de mi patria. Con pluma temblorosa, Díaz entregó lo que tanto había defendido, el poder absoluto. Tenía 80 años, había sobrevivido guerras, traiciones y rebeliones, pero no pudo contra un pueblo cansado de esperar. La revolución no lo derrocó de golpe, fue la suma de años de abusos, de pueblos sin tierra, de obreros sin voz y de urnas vacías. Días después, abordó un tren rumbo a Veracruz y de allí un barco hacia el exilio en Francia. Se instaló en París junto a su segunda esposa, Carmen Romero Rubio, con quien terminó viviendo en un departamento modesto, lejos de los lujos que en México se había permitido. Leía, escribía memorias, paseaba por los jardines, pero siempre con la mirada en el pasado. Nunca más volvió a pisar suelo mexicano. Murió el 2 de julio de 1915 a los 84 años, mientras en México la revolución aún ardía. Su muerte fue tranquila, sin disparos ni manifestaciones. Sus restos descansan hasta hoy en el cementerio de Montparnasse, en París, una tumba elegante pero sin patria. Volvamos a México. Noviembre de 1911. El pueblo mexicano eligió a Francisco Madero como presidente. Sí, el mismo hombre que apenas un año antes atrás era un preso político, un exilado, un soñador solitario, ahora subía las escalinatas del poder popular por voluntad del pueblo. Era la primera elección relativamente libre en más de 30 años. Para muchos, su triunfo era el amanecer de la democracia, la promesa de un país más justo, más libre, más participativo. Pero lo que Madero no sabía, o quizás sí, es que subirse al poder en medio de una revolución no es lo mismo que haber ganado la paz. Las heridas estaban abiertas, los intereses cruzados y los caudillos armados aún tenían cuentas pendientes. En el norte, Pascual Orozco, que había sido clave para el triunfo militar, fue marginado, sin cargos, sin reconocimiento. Herido en el orgullo y tentado por el dinero, terminó rebelándose contra el propio Madero en 1912. Pero el problema más grave estaba en el sur, porque Emiliano Zapata, el campesino de Morelos, el líder de los pueblos, el de la voz firme y los pies en la tierra, había esperado que Madero cumpliera su promesa, devolver la tierra a quien la trabaja. Pero Madero no lo hizo, ni quiso, ni supo, ni pudo.
Zapata no era un político, no iba a esperar comisiones ni leyes. Él tenía algo muchísimo más poderoso, la legitimidad del pueblo, de los ancianos que lo eligieron, en las comunidades que confiaron en él y de la historia que cargaba su apellido. En Morelos, su ejército, el Ejército Libertador del Sur, era más que una fuerza armada, era una expresión de siglos de resistencia. Hombres a caballo con machete en mano, muchos descalzos, algunos ni sabían leer, pero sabían perfectamente qué les habían quitado y lo que querían de vuelta. Zapata tenía aliados, pueblos enteros, jefes indígenas, mujeres organizadas en comités comunales y también intelectuales como Antonio Díaz Soto y Gama, que articulaban el proyecto político. Mientras en Morelos la tierra ardía, en el norte el desierto también rugía. Pancho Villa estaba formando su ejército en Chihuahua, que ya no era una rebelión de rancheros, sino una fuerza militar importante, organizada, temida y respetada. Se llamaba la División del Norte. Villa había entendido rápido cómo se hacía la guerra y cómo se ganaba al pueblo. Montó escuelas móviles con maestras en uniforme militar, organizó trenes con hospitales, repartía tierras y fusilaba a los hacendados más abusivos. Villa era caos y carisma. Podía citar a Rousseau un día y al día siguiente fusilar a un traidor sin pestañear. A su lado estaban hombres de confianza. Fierro era su ejecutor brutal. Toribio Ortega, su estratega discreto. Elías Torres, su contacto político. Y detrás de ellos miles de campesinos, ferroviarios, obreros, jóvenes sin nada que perder y un fusil al hombro. Pero Villa también se topó con el mismo muro que Zapata, la tibieza del gobierno de Madero. Porque Madero, desde el Palacio Nacional, ese edificio enorme en el Zócalo con sus muros rojos y su bandera ondeando con solemnidad, quería paz, quería conciliar, quería gobernar sin enemistarse con el ejército federal, ni con los hacendados, ni con los estadounidenses, ni con nadie. Para, pero para los pueblos en lucha eso era una traición. En conclusión, Madero era lo que hoy en Colombia llamamos un tibio. Entonces, en 1912 terminó así. Zapata rompió cobijas definitivamente con Madero. Villa empezó a desconfiar, pero nunca lo traicionó. Orozco ya hace rato estaba del otro lado. Mientras tanto, Madero, risita va, risita viene con todos, mientras sus enemigos se organizaban. Uno de ellos, el mismísimo Victoriano Huerta, más tarde apodado como El Chacal. Pasemos a febrero de 1913, año en el que nació mi abuelo en Carolina, Antioquia, al que siempre le dedico estos podcasts. Ese febrero de 1913 en Ciudad de México sí que fue traumático y violento. Del 9 al 19 de febrero sucedieron una serie de hechos a los que se le llamó la decena trágica. De esto hay películas, libros, hay muchísimo material. Lo más trágico no fueron los cañonazos, fue lo que se cocinaba en silencio en los pasillos del poder, en las embajadas y en las sombras. En el centro de esa traición estaba un hombre de rostro duro, sin sonrisa, sin carisma, pero con un colmillo afilado. Victoriano Huerta, el Chacal. Victoriano era un general de la vieja escuela. Nació en 1845 en Colotlán, Jalisco, aunque él decía ser oaxaqueño para alinearse con la narrativa de Díaz, que también lo era. Era mestizo, pobre de origen humilde, pero muy ambicioso. Desde joven mostró talento militar, frío, disciplinado, matemático.
Le gustaba más el whisky que los discursos, más los mapas que la política, y sobre todo no creía en la democracia. Para Huerta, el país necesitaba mano dura, órdenes claras. El caos, según él, solo se controla con bayoneta. Durante el porfiriato es el período que gobernó, en el que estuvo el poder Porfirio Díaz. Durante esa época había sido útil. Aplastó rebeliones indígenas, reprimió huelgas, obedeció sin preguntar. Cuando llegó Madero, lo integró en su ejército como comandante. Ese fue un error fatal. El 9 de febrero de 1913, dos viejos porfiristas, el general Bernardo Reyes y Félix Díaz, sobrino de Porfirio, sobrino del dictador, intentaron dar un golpe de estado a Madero. Tomaron la Ciudadela, una antigua fortaleza en el centro de la capital de México, y hubo combates abiertos. Francisco Madero, a un presidente, hizo lo que creía correcto. Llamó a Victoriano Huerta para que lo defendiera. Y Huerta, ¿qué hizo? Fingió obedecer las órdenes de Madero, ¿cierto? Puso tropas, dio órdenes, visitó el Palacio Nacional con gesto solemne, pero al mismo tiempo, por otro lado, negociaba en secreto con los golpistas. ¿Qué tal este? Y no solo con los golpistas, con el embajador de Estados Unidos en ese momento, Henry Lane Wilson, un tipo abiertamente hostil al gobierno maderista. En cenas privadas y reuniones a puerta cerrada, sellaron el pacto de la embajada. Madero sería derrocado, Huerta asumiría el poder. Félix Díaz recibiría una recompensa política y Estados Unidos obtendría estabilidad. Todo un negocio. Ese día, Huerta hace su jugada maestra, da un golpe de Estado disfrazado de lealtad. Arresta al presidente Francisco Madero y al vicepresidente José María Pino Suárez. También arresta al hermano del presidente, Gustavo Madero, que no se tragaba por nada del mundo a Huertas, pero su hermano Francisco no le paraba bolas. El golpe ya no era un rumor, era una realidad. Al día siguiente, miércoles 19, la ciudad amanece en una calma extraña. Las calles siguen cubiertas de escombros y humo, pero el corazón del poder ya cambió de manos. Ese día, el Congreso de la Unión es convocado de urgencia. Los diputados llegan tensos, algunos con rostro de incertidumbre, otros con expresión de resignación. Afuera, los soldados de Huerta custodian el recinto como si defendieran la patria, cuando en realidad protegen una traición disfrazada de trámite constitucional. Mientras tanto, Gustavo Madero, el hermano del presidente, es brutalmente asesinado. Lo habían torturado la noche anterior, le habían arrancado el ojo, lo arrastraron por el suelo del cuartel y finalmente lo ejecutaron sin juicio alguno. La capital está en silencio, pero no es paz, es miedo. Francisco Madero y Pino Suárez están presos, esperando un destino que ya no controlan. Creen que aún hay salida, pero ya no hay salida. Madero recibe la visita de varios senadores y generales que con palabras suaves y amenazas veladas le hacen saber que su única salida es firmar la renuncia. Le proponen respeto, protección, exilio, pero él sabe que está derrotado y solo. Aún así, resiste. Pide garantías para su vida, la de su vicepresidente, la de su familia, y le dicen que sí, y todo esto era mentira. Finalmente, en medio de la presión, sin opciones reales, Madero firma su renuncia al cargo
de presidente de la República. Y lo mismo hace su vicepresidente Pino Suárez. Se presenta ante el Congreso una carta. Es la renuncia voluntaria, entre comillas, de Madero y Pino Suárez. Pero todos saben que esas firmas fueron forzadas con amenazas y presión militar. Aún así, la mayoría vota a favor de aceptarla. La ley se dobla y el país también. Según la Constitución, quien debería asumir la presidencia interina era el presidente de la Suprema Corte, José María de la Barra, pero ante la mirada expectante de todos, declina con excusas políticas. Entonces, como salido de un libreto ya ensayado, alguien propone que sea el propio general Victoriano Huerta quien asuma la presidencia interina de la República. Se hace una votación, los votos a favor caen como fichas de dominó y nadie se atreve a oponerse. Así, ese mismo día, entre discursos falsos y aplausos fríos, Huerta se coloca la banda presidencial. La noche del 22 de febrero, poco antes de las 11, un automóvil espera en la puerta trasera del Palacio Nacional. Se les informa a Madero y a Pino Suárez que serán trasladados a la penitenciaría de Lecumberri. Los suben al auto, van desarmados, custodiados por un grupo de oficiales leales a Huerta que no están allí para protegerlos, sino para ejecutar un encargo silencioso. El auto avanza lentamente por la calle de la cárcel, pero al llegar a un callejón oscuro, los soldados ordenan detenerse, sin juicio, sin acusación y sin testigos. Ahí mismo, a unos metros de la entrada de Lecumberri, los bajan del vehículo y les disparan a quemarropa. A Madero le disparan en la cabeza, a Pino Suárez en el abdomen. Caen sin defensa, sin despedida y sin justicia. Los asesinos afirman luego que intentaron escapar. El resultado final de la decena trágica, entonces, ¿qué fue? Victoriano Huerta se proclamó presidente, cerró el Congreso, reprimió la prensa, mandó fusilar a quien se opusiera. Gobernó como él creía que Gobernó como él creía que debía gobernarse México, con puño de hierro y sin preguntas. Y aunque no me crean, la revolución apenas comenzaba. Todavía muertos y traiciones es lo que hacía falta. Pero no todos se rindieron. Zapata, desde Morelos, volvió a montar en su caballo. Villa, desde Chihuahua, escapó de prisión y reorganizó sus tropas. Y en el norte, Venustiano Carranza, otro personaje, gobernador de Coahuila, declaró que Huerta era un usurpador. Empieza a aparecer otro personaje, Venustiano Carranza. La revolución no se apagó, renació con furia. Es ya julio de 1914, casi año y medio después de la decena trágica. Huerta continúa gobernando con mano de hierro, pero México no era el México de Porfirio Díaz, que iba a aguantar otros 30 años un dictador. Coahuila eh, es un estado del norte mexicano, tiene desierto, montañas, minas y ciudades clave como Saltillo y Monclova, un territorio donde el polvo se mezcla con el acero y donde los gobernadores deben saber mandar o morir mandando. Ahí gobernaba un hombre de lentes oscuros, traje gris, barba recortada y un aire de viejo patriarca. Nada más y nada menos que quien les mencioné ahora, Venustiano Carranza. Carranza venía de una familia acomodada. Era liberal, juarista, testarudo y profundamente convencido de que el país debería regirse por leyes y no por balas. Pero cuando Huerta traicionó a Madero, algo en él se quebró. El 26 de marzo de 1913
proclamó el Plan de Guadalupe. Recuerden que esos planes eran documentos donde se hacían varios tipos de proclamas. Entonces, este Plan de Guadalupe era un documento corto, seco y muy directo. Desconocía a Huerta como presidente, convocaba a formar el ejército constitucionalista y el mismo Venustiano Carranza se nombraba como primer jefe. El objetivo no era solo derrocar al tirano, era restaurar el orden republicano bajo su guía. A Carranza lo acompañaban dos figuras clave, nacidas también en el desierto del Nordeste. Álvaro Obregón, de Cajeme, Sonora, agricultor, comerciante de garbanzos, sin formación militar formal, pero con una inteligencia táctica y brutal, y era también muy ingenioso, rápido, eficaz, tenía un brazo torcido y una mente afilada como bayoneta. Y Plutarco Elías Calles, también sonorense, maestro rural, masón con verbo encendido y una visión de país secular, moderno y autoritario. Plutarco Elías Calles aún no era protagonista, pero ya jugaba en la cancha grande. En el norte profundo, donde el desierto se volvía horizonte infinito, Francisco Villa, Pancho Villa, cabalgaba con su ejército la división del norte. Villa no era solo un guerrillero, era un símbolo. La gente pobre lo seguía porque compartía con ellos y vengaba por ellos. A Huerta lo odiaba con una rabia que no se podía ocultar, no solo por la traición a Madero, a quien respetaba, sino porque Huerta había intentado matarlo, encerrarlo, borrarlo, y Villa, como todo caudillo de verdad, no perdonaba. Torreón, en el estado de Coahuila, era un nodo ferroviario y agrícola crucial. Estaba bien defendido por el ejército huertista, con artillería moderna y posiciones fortificadas. Villa rodeó la ciudad, organizó ataques por oleadas y mandó a sus mejores tropas al frente. Fueron 5 días de combate feroz, ametralladoras, dinamita, caballería en carga directa. Y al final Torreón cayó. Una victoria que no solo fortaleció a Villa, sino que demostró que Huerta ya no era invencible. Mientras los revolucionarios avanzaban, el círculo de Huerta se cerraba. Primero lo abandonaron los empresarios, luego los generales moderados y finalmente hasta los diplomáticos extranjeros. Estados Unidos, que antes le tendía la mano, ahora le daba la espalda. Ni Europa quiso defenderlo. Solo, sin ejército, sin aliados, sin legitimidad. Un líder sin principios firmes, sostenido solo por la fuerza y con vicios profundos, alcoholismo, paranoia y brutalidad. Este líder es, este tipo de líder es una real bomba de tiempo. Y Huerta ya había estallado. Un paréntesis aquí para que notemos cómo la historia se puede repetir. El hecho de no conocer la historia puede llegar a ser peligroso, porque podemos llegar a tener líderes como el degenerado de Huerta que llegan al poder y llevan a una nación al abismo. El 15 de julio de 1914, Victoriano Huerta renunció a la presidencia y se exilió. Viajó a Europa. Intentó volver a México por Texas, con planes oscuros que nadie tomó en serio. Ahí mismo en El Paso, Texas, lo arrestaron. Murió en prisión, solo y alcoholizado, en 1916. Irónicamente, no murió violentamente como casi todos los protagonistas de la Revolución Mexicana. El usurpador había caído, pero el país no estaba en paz.
Ahora venía la disputa por el alma de la revolución, porque no todos querían lo mismo. Cada caudillo tenía su proyecto y su plan, y sus armas listas además. Lo que parecía una victoria muy pronto se convirtió en un nuevo problema. Ahora, ¿quién iba a mandar? Aguascalientes, ciudad ubicada en el centro norte del país, era un punto neutral, ni del norte villista, ni del sur zapatista, ni del centro carrancista. Se convocó una convención de revolucionarios en el Teatro Morelos de Aguascalientes para definir básicamente quién y cómo iba a mandar en México. En sus calles tranquilas de plazas coloniales y edificios bajos se instalaron mesas, micrófonos y vigilancias discretas. Allí se reunirían los vencedores de la revolución, pero nadie traía la misma idea de victoria. Por un lado estaba Venustiano Carranza, que no acudió personalmente. El primer jefe del ejército constitucionalista mandó representantes, pero dejó claro que no aceptaría imposiciones. Carranza quería un México centralizado con un Estado fuerte, secular y moderno, pero sobre todo dirigido por él. Con él, su abrazo armado, Álvaro Obregón, sí asistió. Obregón ya no era solo un estratega, era el general más respetado incluso por sus enemigos. Tenía fama de astuto, frío y eficaz. Sabía cuándo hablar y cuándo atacar. Por otro lado, llegaron los que venían desde abajo. Francisco Villa, líder absoluto del norte, llegó con su gente y su orgullo intacto. Había tomado Zacatecas Torreón y estaba listo para marchar sobre la capital si no se le escuchaba. Luego, desde el sur, llegó Emiliano Zapata, callado, firme, acompañado por su Estado Mayor y por su Plan de Ayala, como evangelio agrario. Villa y Zapata no siempre pensaban igual, pero compartían una cosa, no confiaban absolutamente nada en Carranza. La convención fue un teatro de discusiones encendidas, aplausos forzados y silencios tensos. Al principio hubo acuerdos, pero pronto todo se quebró. Carranza no aceptó los términos. Villa no aceptó la soberbia. Zapata no aceptó ningún proyecto sin tierra para los pueblos. Y así el país volvió a partirse en dos. En diciembre de 1914, Villa y Zapata tomaron Ciudad de México. Entraron con sus ejércitos por avenidas polvorientas entre la minada asombrada de una capital que ya no sabía a quién obedecer. Se reunieron en Xochimilco entre trajineras y canales en una escena que la historia convirtió en leyenda. Zapata, serio campesino de machete y sombrero. Villa, campechano, de carcajada fácil y fusil colgado. Se dieron la mano, comieron, rieron, pero ninguno de los dos quiso gobernar. Zapata finalmente volvió al sur, Villa al norte y el vacío de poder, ¿quién lo aprovechó? Carranza. Carranza con Obregón como espada organizó su gran ofensiva. La revolución que había comenzado unida contra la dictadura, ahora era prácticamente una guerra civil entre revolucionarios, cada uno con su bandera, con su visión y con su ejército. Ahora es abril de 1915, vámonos a esa época. En Celaya, Guanajuato, medio del polvo del Bajío guanajuatense, se va a librar una batalla que va a definir el rumbo de la revolución. El campo elegido, Celaya. De un lado, Francisco Villa, el centauro del norte con su temido ejército de la División del Norte, jinetes feroces curtidos por los años de combate, fusil en mano y corridos en la garganta, venían arrasando por donde pasaban, invictos y confiados.
Del otro lado, Álvaro Obregón, general sonorense al servicio en ese momento de Venustiano Carranza, más frío, más calculador y con una nueva forma de hacer la guerra. Estrategia moderna, trincheras, alambradas, metralla, guerra de desgaste. El 6 de abril, Villa lanza su primer ataque, carga con caballería como sus grandes victorias, pero Obregón no le pelea a campo abierto, lo espera con trampas ametralladoras y tácticas europeas aprendidas de la Primera Guerra Mundial. Villa vuelve a intentarlo el 13 de abril, nuevamente sus tropas cargan con valentía, pero el terreno se convierte en un infierno de fuego cruzado. Obregón ha sembrado trincheras, minas, barricadas y líneas de fuego cruzado. Los caballos caen por decenas, los hombres por cientos. La división del norte comienza a romperse. Durante 10 días de combate, Celaya se tiñe de sangre, más de 10.000 muertos y heridos entre ambos bandos. Villa se desespera, sus hombres están hambrientos, sin municiones y enfrentando una guerra para la cual no estaban entrenados. Obregón, con disciplina y paciencia, resiste cada ataque y desgasta al enemigo. Finalmente Villa se retira derrotado. Su leyenda empieza a desmoronarse. La batalla de Celaya fue más que un combate, fue el fin del mito invencible de Pancho Villa y el ascenso definitivo de Álvaro Obregón como el nuevo estratega de la revolución. A partir de allí, la revolución ya no sería de caudillos a caballos, sino de generales con mapas, metralla y política. Tras Celaya, Villa jamás fue el mismo. Su caballería mítica se menguó. Zapata, aislado en el campo, simplemente observaba. Obregón consolidaba su poder e impulsaba la Constitución de 1917. Carranza logra convocar al Congreso y promulgar la nueva Constitución. Y poco después se convierte en presidente de México. El país se refundaba, mientras los revolucionarios veían desvanecerse sus sueños. A todas estas, ¿qué estaría pasando con el Atila del Sur, Emiliano Zapata? Vamos a Morelos, abril de 1919. Estamos en la hacienda de Chinameca, en el municipio de Ayala. El general Jesús Guajardo simuló pasarse del bando al bando zapatista. Jesús Guajardo era carrancista y simuló pasarse al bando zapatista. Invitó a Zapata a cenar. Zapata llegó confiado, escoltado por su estado mayor, pero al cruzar el patio fue acribillado por sorpresa. Sangró en la fuente del patio. Su cuerpo fue llevado al zaguán y sus restos expuestos en el Palacio Municipal de Cuautla, como trofeo del poder carrancista. Zapata murió no en guerra abierta, sino por traición. Murió convencido de que el sur merecía justicia agraria y murió creyendo en la palabra de quien lo traicionó. Mientras tanto, Carranza en el poder deja a un lado a Obregón, su antiguo aliado militar, y al que le debía la derrota de la villa de Celaya. Obregón se retira de la vida militar por un tiempo y se va a Sonora a sembrar garbanzos, pero sigue muy atento. En 1919 anuncia su intención de lanzarse como candidato presidencial para las elecciones de 1920. ¿Y qué hace Carranza? Intenta impedirlo por todos los medios. En vez de apoyar a su viejo aliado, impone como sucesor a un civil desconocido, Ignacio Bonillas, embajador en Washington, un hombre sin ejército ni base popular, pero leal a Carranza. Obregón lo intenta, lo interpreta como lo que es
una jugada para bloquearlo y quedarse con el poder tras bambalinas. En abril de 1920, los sonorenses con Obregón, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta lanzan el Plan de Agua Prieta, otro plan, desconociendo a Carranza y levantándose en armas contra él. Carranza intenta huir con el Tesoro Nacional hacia Veracruz, pero su gobierno se desmorona en cuestión de días. El 21 de mayo de 1920, en medio de la huida, Carranza es asesinado, otro de los líderes de la revolución que cae asesinado, esta vez en Trascantongo, Puebla, en una emboscada. Lo matan mientras dormía en una choza, traicionado por sus propios escoltas. Así terminó la relación entre Carranza y Obregón, no con un abrazo entre compañeros de lucha, sino con un disparo en la madrugada y un nuevo cambio de mando en la revolución que no dejaba herederos, sino solo tumbas. Obregón, poco después, adivinen qué, se convirtió en presidente. Después de años de guerras, batallas, victorias y derrotas, Villa ya no era el mismo. En 1920 había firmado un acuerdo de paz con el con el gobierno, perdón, ya estaba Obregón en la presidencia y Villa firmó un acuerdo de paz con él, con Obregón, y se retiró a su hacienda de Canutillo, en Durango. Se convirtió en ganadero, padre de familia, hombre de campo, pero no dejaba de ser Pancho Villa. Y Pancho Villa era mucho más que un ex general, era un mito viviente, un símbolo que todavía asustaba a muchos y amenazaba el poder. El 20 de julio de 1923, Villa había viajado a Parral para resolver unos asuntos personales. Más o menos a las 8 de la mañana, sube en su automóvil Dodge, un automóvil negro, con su chofer y tres acompañantes. Recién arranca el auto por la calle Gavino Barreda, cuando de pronto, desde una casa cercana, al menos 7 hombres armados abren fuego con rifles y pistolas. El vehículo se detiene. Villa recibe 9 disparos. Su cuerpo cae inerte, atravesado por el plomo. Sus acompañantes también caen, gritan y sangran. Todo ocurre en pocos segundos. El hombre más temido del norte es abatido a sangre fría. Otro líder que muere violentamente. Pero ¿quién lo pudo matar? Oficialmente fue obra de un grupo de enemigos personales, pero en los pasillos del poder todos sabían que la orden venía de más arriba. Villa sabía demasiado, tenía aún muchos seguidores y podía regresar al poder en cualquier momento si las cosas se complicaban. El presidente Álvaro Obregón, que se preparaba para reelegirse, violando su propia constitución, no podía correr ese riesgo. Después de años de sangre, traiciones y sueños rotos, la Revolución Mexicana encontró un nuevo rostro. Álvaro Obregón, el general manco de Celaya, el estratega que venció a Villa, el político que sobrevivió a todos. 1920, tras derrocar y provocar la muerte de Carranza, Obregón asume la presidencia de México. Por primera vez desde 1910, el país empieza a conocer una relativa estabilidad. Durante su gobierno de 1920 a 1924 hace algo clave. Reparte tierras, aunque con limitaciones, reconoce derechos laborales, fortalece la educación pública con José Vasconcelos al frente, firma acuerdos con Estados Unidos para calmar las aguas y lo más importante, hace las paces con los sobrevivientes de la revolución, aunque obviamente bajo sus reglas. Aunque su mandato termina en 1924, no se retira del todo.
sigue moviendo los hilos desde las sombras. Su sucesor, Plutarco Elías Calles, es su aliado. Durante su gobierno, el de Plutarco Elías Calles, se hace una reforma agraria, se proclama una educación socialista que impulsa la educación laica y rural, fortaleciendo el papel del Estado. Se crea el Banco de México, el sindicalismo oficialista, moderniza al Estado reorganizando la burocracia, cobra impuestos, profesionaliza el ejército, funda el PNR, Partido Nacional Revolucionario, en 1929. Por allá en 1928, Obregón decide volver al poder y gana las elecciones. Pero adivinen qué, antes de asumir el cargo de nuevo, Obregón, el 17 de julio de ese mismo año, es asesinado en un restaurante de la Ciudad de México llamado La Bombilla por un fanático religioso, José León Toral, vinculado al movimiento cristero, que es otro cuento diferente. Las guerras cristeras, después de pronto las vemos. Este tipo le disparó a quemarropa mientras Obregón dibujaba caricaturas en su mesa. Y así cayó el último general de la revolución. Casi todos muertos violentamente. Entonces, la revolución, ¿cuándo terminó? Oficialmente no hay una fecha exacta, pero muchos historiadores coinciden en que con la muerte de Obregón en 1928 y la creación del PNR, Partido Nacional Revolucionario, en 1929, se da por terminada la Revolución Mexicana. Ese es muy importante de mencionar que ese PNR, Partido Nacional Revolucionario, es el antecesor del PRI. El PRI, el partido que gobernó ininterrumpidamente México durante 71 años, de 1929 hasta el 2000. ¿Sí? Entonces, con la creación del PNR y la muerte de Obregón, la Revolución Armada terminó y comenzó el México institucional. Así, seguidores de este podcast, llegamos al final de este viaje por una de las páginas más intensas, dolorosas y determinantes de la historia de México, la Revolución Mexicana. Una revolución que comenzó con esperanza, pero se desvió entre fusiles, traiciones y ambiciones desmedidas, traiciones horribles, muertes violentas, donde los que luchaban por la tierra terminaron enfrentándose a los que luchaban por el poder, donde los ideales se fueron desangrando a medida que los líderes se mataban entre sí. Fue una época muy violenta, fratricida, donde los mexicanos mataban a mexicanos, donde los sueños de justicia chocaban con la cruda realidad del poder. Rasgos positivos. Hubo reforma agraria, educación pública, derechos laborales. Muy bien, así nos despedimos. Les habló, recuerden, Federico Vélez desde las montañas del Retiro en Antioquia y les agradezco infinitamente por acompañarme en este recorrido por la Revolución Mexicana. Una historia que no es solo de México, es también un espejo para toda la América Latina. Nos vemos entonces la próxima vez en un nuevo episodio de Hablando del siglo XX entre amigos. Chao, chao.